Listo. Buenas tardes. Si no he saludado a alguien. Para el día de hoy vamos a ver el tema de procedimientos almacenados, que es un objeto que podemos encontrar en las diferentes motores de bases de datos, entiéndase Oracle, MySQL Server, PostgreSQL, SQL Server y otros. Estos procedimientos almacenados nos sirven para crear programas dentro de la base de datos, los cuales pueden ejecutar queries, nos pueden servir para reportería, para insertar, borrar datos, pueden recibir parámetros, pueden devolver parámetros. Y lo otro que vamos a ver es el control de transacciones y de la concurrencia. Todo esto ya lo habíamos visto, procedimientos almacenados al menos, ya lo habíamos visto cuando le expliqué la parte de los usuarios, que fue una vista rápida de este tema, cuáles eran los permisos de ejecución, cómo se seteaban. Entonces, ahora los vamos a ver a detalle. El otro fin de semana vamos a ver otros objetos. Pero con el tema este y con el tema de concurrencia y control de transacciones, vamos a ver qué es una transacción, un ejemplo, cómo se maneja esto. Y el otro fin de semana vamos a darle por finalizado este tema. Ok, vamos a ver si arranco el tema este de la Azure. Me pasé. Ahí está. Ok, vamos a empezar aquí y vamos a utilizar control de alquileres. Y vemos que aquí no hay ningún procedimiento almacenado. Entonces, vamos a ver qué tablas tenemos. Vamos a usar otra, esta, control autobuses, porque si no se va a alargar mucho el tiempo de esto. Ok, en procedimientos almacenados sí ya tengo uno ahí que me sirvió para otra sección, pero vamos a hacer otro diferente. Ok, por ejemplo tenemos... se va a ir mucho. Ok, está. Comunidad lingüística. Ok, entonces empezamos aquí. Create procedure. Es decir,
Y colocamos un nombre. Vamos a decir que va a ser comunidad lingüística. Voy a quitar un poco abreviar un poco el nombre. Vamos a colocar aquí a speaking y un N. Ok. Vamos a insertar datos en esta tabla. Entonces, aquí venimos y decimos insert. Into esta y values. Abrimos paréntesis y decimos 1, coma. Por ejemplo. Y aquí ejecutamos este. Entonces se va a crear el store procedure. Y aquí ya me menciona que fue creado exitosamente. Y verificamos acá. Me quedé perdido. Sí, de persona. Listo, aquí sí. Vamos a actualizar acá. Comunidad lingüística. ¿Y cómo ejecutamos esto? Voy a copiar el nombre. O bien, lo copiamos o podemos venir y arrastrarlo acá. Lo ejecuto y ya me muestra una línea insertada o afectada. Entonces, comunidad lingüística. Y efectivamente me insertó un registro. ¿Dudas hasta acá? No. Ninguna, ingeniero. Ok. Si hoy ejecuto varias veces este store procedure, lo que va a hacer es insertarme este registro, ¿verdad? Ejecutemos esto. Y ya me sacó ese error porque quiero insertar algo que ya existe, ¿verdad? Entonces eso se puede. Debo de cambiarle esto. Para lo cual, si mando a ejecutar este store procedure, podría yo enviarle parámetros, como lo hacemos, de la siguiente manera. Colocamos aquí arroba, las variables son con arroba, con ID voy a colocar y de tipo integer, porque así es el tipo de dato del campo en la tabla, y el nombre y esto es, a ver, esto es un marchar de 150. Listo, ahí lo tenemos y aquí solo sustituyo aquí con las variables. Nombre com, ¿verdad? Aquí hay que cambiarlo. En lugar de create es alter. Y listo. Y ahora acá le hago unos cambios para poderlo ejecutar y decimos que es el 2, el nombre de esto. Igual, ¿qué comunidad otra? Quechi, ¿verdad? O Cachiquel.
Así se escribe, ¿verdad? O estoy errado. Estoy perdido. Ah, no. Sí, estoy perdido. Listo. Entonces lo ejecutamos acá. Y otra vez fui capaz de insertarle datos a la tabla. Ya por medio de parámetros. También se puede verificar si lo que le estoy enviando ya existe. Por ejemplo, para no insertar dos veces la comunidad cachiquel, podríamos... Este es el not count, es para que no me esté mostrando cada vez que se inserte un registro, como vieron, ya lo quité. Como vieron antes, aquí decía un row affected, ¿verdad? Entonces acá vamos a poner una validación. Y esa validación será de esta forma. Select, count. Esto es el nombre comunidad lingüística igual a lo que le estoy enviando como parámetro. Acá. Y aquí coloco igual a 0. Si ese conteo me devuelve un 0, quiere decir que no existe, ¿verdad? Entonces voy a poder ser capaz de insertar un registro. Y aquí y voy a colocar acá un print. Este print me mostrará el mensaje de esa, pero la comunidad ya existe en la base de datos. Y aquí puedo colocar otro print indicándome lo siguiente: registro. Ok, aquí me muestra un error de sintaxis, porque el if y el else, si solo estamos ocupando una línea, como acá, no es necesario colocar begin y un end de esta forma. Entonces aquí ya se quitó el error de sintaxis. A ver, sí. Ya fui capaz de modificarlo. Y aquí era otro. Y, a ver, corramos este otra vez. Y ya me indica la comunidad ya existe en la base de datos. ¿Les queda claro esto? ¿Está feo? Sí, está claro. Está claro. ¿Los demás? Bueno, asumo que sí. Todo bien, Inge, nítido. Ok, Todo bien, Inge. buenísimo. Solo quiero ver si no faltó algo. Bien, faltó algo aquí, pero es más de estética. Estamos con lenguaje estructurado acá. Y ya estaría pues, con esta validación. Obviamente, si yo le envío algo diferente acá, o
qué sé yo, MAM, que sería otra comunidad lingüística, ¿verdad? Oh, también habría que enviarle otra validación a esto, ¿verdad? Para que no me envíe o no haga eso. Entonces, podríamos colocar acá un AND, por ejemplo. Que es lo mismo, solo que solo habría que cambiarle algo. Este, por ejemplo, y esto igual 0. Y ahí se quitan todos los errores de sintaxis y ejecutamos otra vez. Y aquí, aquí ya me mostró la comunidad existe porque como el ID 2 ya existe, ¿verdad? Pero el MAM no, pero el ID 2 sí. Entonces acá veamos. Y aquí registro insertado exitosamente y ahí está. Listo. No sé si tienen dudas. ¿Todo claro? Por el momento todo bien. Ok, buenísimo. Está claro, claro. Buenísimo. Obviamente este control de errores se puede mejorar un poquito, pero no quiero pasar toda la clase haciendo un store cursivo y tenemos otro tema. Pero la idea es esa, podría hasta ponerse aquí un OR, o bien otra validación, si y se puede poner otra bandera que si ambos son 0, se asigne un valor, y si alguno de los dos, pues 0 y 1, ¿verdad? Pues que no se inserte datos, es de manejarlo. Pero un ejemplo sencillo es esto de validación, ya tanto del ID como el nombre de la comunidad, y si ambos son ceros, se hace un true, ¿verdad? Un verdadero, como las tablas de verdad, y se insertan los datos. Si alguno de estos dos es falso, pues hace falso todo y esta validación y obtenemos este mensaje. Listo. Pero ustedes son expertos en programación, saben más que yo, entonces. ¿Qué puedo decir yo? Ok, demostración de procedimientos almacenados, ya está. Transacciones y control de concurrencia. Cuando hablamos de concurrencia, se quiere decir toda la actividad que tiene la base de datos en cuanto al acceso a los datos. Cuando digo acceso, me refiero a inserción, modificación, borrado y lectura, el famoso CRUD, ¿verdad? Y cuando hablamos de transacción, esto representa una unidad lógica de trabajo que es utilizada dentro del manejador de base de datos. Perdón. La cual es utilizada para interactuar con una estructura de datos definida, una tabla, ¿verdad? Porque ahí almacenamos los datos. A veces se compone de múltiples operaciones en una sola transacción. Cualquier cálculo lógico realizado de forma consistente en una base de datos se conoce como una transacción, ¿verdad? Cualquier cosita que abra una conexión y realice aunque sea una consulta mínima, ya sea a la base de datos de usuarios o de la aplicación o a bases de datos del sistema, se conoce como una transacción. ¿Qué sería un ejemplo de una transacción en una base de datos o en general? Esto podría ser, se realiza una transferencia de 100 quetzales de la cuenta 1 de Carlos a la cuenta 2 de Andrea, ¿verdad? Y tenemos ese esquema de transacciones o esta
o esta matriz, en el que la primera línea menciona debitar de cuenta 1 y se hace un update en la saldo de la cuenta 1 restándole 100. De ahí se acredita la cuenta 2 haciendo un update en el saldo de la cuenta 2, sumándole 100 quetzales. Y por último se registra en alguna tabla donde se lleva ese control de transacciones en la base de datos, donde se hace o se refleja esta operación. Y finalmente se tiene un commit. Hace unas semanas mencioné el commit y el rollback cuando manejamos transacciones. Entonces ahora lo vamos a ver a más detalle. Cuando hablamos de commit es cuando se confirma una transacción y cuando hablamos de rollback es cuando se reversa o se le da marcha atrás a una transacción no confirmada. Porque cuando ya ejecutamos el commit y la transacción ya está confirmada, ya no hay vuelta de hoja. A menos que restauremos con backup, pero eso es otro negocio. Estado de una transacción. Cuando empieza la transacción está activa. Y cuando va transcurriendo puede estar parcialmente confirmada o fallida. Cuando hablamos de parcialmente confirmada es antes del commit, ¿sí? Aquí todo está ya realizado y está pendiente de confirmarse estos movimientos. Y si por algún tema fallara al inicio, se movió. Si por algún tema fallara al inicio o en medio o antes de ejecutar el commit, la transacción se marca como fallida y estos cambios son abortados. Pero si todo concluye exitosamente sin ningún error, problema cualquiera, se dice que esta está confirmada y ahí termina la transacción. Aquí tengo otro esquema para ilustrar esto en el que según la tabla anterior teníamos varias transacciones, uno de update donde se restaban datos, se restaban 100 quetzales y en otra transacción se sumaban esos 100 quetzales y por último se insertaba un registro para registrar esos movimientos. Entonces acá, si alguno de todos esos movimientos sucesivamente termina exitosamente, pasamos de un estado consistente donde la cuenta de Andrea tenía 100 quetzales y termina con un saldo de menos 100, ¿verdad? O restándole 100. Y la cuenta de Carlos obtiene 100 quetzales más, ¿verdad? Pero si en alguno de los estados o cualquiera de los updates o en el insert final y no se llega a confirmar con el commit y hay por ejemplo, se reinicia el servidor súbitamente o esa transacción estaba ejecutándose por un periodo de mantenimiento, aunque eso es un poco raro que se dé si hay una ventana de mantenimiento, pero por un error o reinicio, qué sé yo, cualquier cosa, o no cumple la inserción con los parámetros requeridos o la actualización del registro y falla o genera un error, esa transacción se aborta y se regresa al estado original. Entiéndase que la cuenta de Andrea volvería a tener los 100 quetzales que se le habían debitado aquí, ¿verdad? Pero como hubo un error, se regresa al estado original. Ok, ¿dudas hasta acá? No dije, No, Inge. Ok. Bueno, todas las transacciones deben de cumplir las siguientes propiedades. Cuando hablamos de esto, tenemos las siguientes: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Cuando hablamos de atomicidad, quiere decir
que todas las transacciones deben de ser completadas, sí o no. O sea, si se completó, se modifican los registros y si no, pues regresa al estado original. Pero no puede haber a medias, ¿verdad? Actualicé un poquito y ahora ya no. Y cuando hablamos de consistencia, indica que todas las transacciones deben de ser o deben de ser válidas cuando se insertan en las tablas. Entiéndase que esto no debería romper las reglas de integridad. ¿Se recuerdan cuando hice o traté de ejecutar el store procedure con un ID 2 que ya existía en la base de datos? Me mostró un error, ¿verdad? Pues de eso se trata. Si ya existe, el motor de la base de datos debe ser capaz de mostrar ese error y no dejar insertar un registro, porque esa es una llave primaria, por lo tanto no debe haber duplicidad de información o de datos, ¿verdad? Y cuando hablamos de aislamiento, que eso vamos a expandirlo un poco más, más adelante, se supone que el motor de la base de datos debe asegurar que ninguna operación afecte a otras. O sea, cada transacción debe estar aislada una de otra. Aquí existen algunos mecanismos, dependiendo de la criticidad del sistema, que nos permiten hacer lecturas de los datos y pues estas pueden afectar a otras transacciones porque nos puede dar lecturas sucias o lecturas fantasmas o repetidas. Ahorita lo vamos a ver. Cuando hablamos de durabilidad, estamos hablando que si hay una caída de sistema y toda vez la transacción fue confirmada o fue atómica, ¿verdad? Si se reinicia el servidor, esos cambios que fueron confirmados deben de persistir. Que aunque yo reinicie, saque un backup y lo restaure en otro lado, esa modificación de 5 hexales que se completó exitosamente, debería aparecer siempre. ¿Sí? Ok, cuando hablamos de niveles de aislamiento, la base de datos tiene mecanismos para manejar esto, pero tiene efectos secundarios, como les mencioné, lecturas sucias, lecturas repetibles o lecturas fantasmas. Para lo cual vamos a explicar qué significa cada una de ellas. Una lectura sucia se produce cuando una transacción lee datos que todavía no se han confirmado, ¿verdad? Dependiendo del nivel de aislamiento, así vamos a poder ver. Eso ahorita lo vamos a hacer a la demostración. Pero si ven el ejemplo, la transacción 1 insertó datos, la otra está leyendo y le vuelve un conteo de 5 registros, por ejemplo. Pero en ese conteo hace un rollback y otra vez se ejecuta en la transacción 2 otra vista, otro conteo y ahora me sale menos cantidad o lectura sucia. Lecturas fantasmas también existen cuando una fila que coincide con los criterios de búsqueda, pero no se ve inicialmente. Estamos buscando algún saldo o haciendo un conteo de cuántos registros o cuántas personas existen como empleados, por ejemplo, y de repente hay un insert y un commit y ahora volvemos a leer por otro reporte y ahora me sale más información. Y aquí en lecturas no repetibles tenemos el caso que se produce que una transacción lea la misma fila 2 veces, pero se obtienen resultados diferentes. Todos estos casos son muy parecidos. Por ejemplo, yo estaba buscando el nombre de Luisa Ordóñez con cierto ID, ¿verdad? Pero de repente hay una actualización y un commit y le cambian a María Luisa Ordóñez el nombre de ese cliente y vuelvo a hacer otra lectura y ya me aparece con María Luisa Ordóñez cuando inicialmente tenía Luisa Ordóñez, ¿verdad? ¿Todo claro hasta acá? Sí. Ok. Para lo cual existen estos niveles de aislamiento
como parte de la... ¿Sí? Como parte de la configuración y del manejo de la concurrencia de las bases de datos, existen 4 niveles de aislamiento principales, los cuales son lectura no comprometida o confirmada, lectura confirmada, lectura repetible y serializable. En la tabla de arriba coloqué una que se llama instantánea, porque según entiendo solo está ahí en SQL Server. Entonces, según lo que tengamos configurado a nivel de base de datos, así va a ser el comportamiento de estos niveles de aislamiento. Y aquí vamos desde el más optimista, que es lectura no confirmada, que me deja hacer lecturas aunque los datos no estén confirmados, hasta el modo serializable, que no permite que se hagan lecturas hasta que la transacción esté confirmada. Si ven, hay otros niveles de aislamiento que permiten hacer lecturas confirmadas, pero lecturas de datos sucios, pero no permiten, pero sí lecturas repetibles o fantasmas, o bien lectura repetible. Y la lectura repetible me muestra fantasma. ¿Y qué pasa con las últimas dos? Ya expliqué la última, que no me deja completar una inserción hasta que se complete, y si hay una segunda transacción que quiera actualizar ese mismo registro, se va a poder hasta que la primera concluya. Y la instantánea lo que hace es crear un espacio en memoria de los registros, sus valores previos, crea un apuntador y permite que los usuarios lean, o las aplicaciones ejecuten esas transacciones y lean esos registros en memoria, porque el motor de la base de datos puso un puntero hasta que se complete la modificación, y cuando se completa la modificación ya los usuarios pueden leer los datos de la tabla. ¿Cómo se configuran estos niveles de aislamiento? En las aplicaciones se puede hacer por medio, por ejemplo, en Java se especifica transaction recommitted, entonces se maneja de esta forma. Begin transaction en C++, C#, perdón. Y en el Management Studio se puede también configurar cómo se comportan las consultas que creamos. Ok, vamos a pasar una demostración acá en la máquina virtual. Ok, vamos a empezar con esto y voy a setear aquí lecturas sin confirmar y voy a insertar un registro. Por ejemplo, viudo. Y aquí voy a dejar esto. Ok, voy a crear una segunda transacción para emular lo que estábamos haciendo antes. Me falta esto. Ok, entonces voy a ejecutar este conjunto, este insert acá, iniciando una transacción. Y aquí me muestra datos confirmados, ¿verdad? O que se insertó un registro en la tabla.
Si yo ejecuto esto, error. Error entre el teclado y la silla. Si ven, me permite hacer una lectura de los datos no confirmados, porque acá yo no le he dicho al motor de la base de datos que ejecute un commit o un rollback. Voy a ejecutar aquí rollback y se muestra acá, ¿verdad? Ya no se muestra el registro no confirmado, pero ahí está una lectura fantasma, una lectura sucia. No se han confirmado los datos. ¿Dudas? Asumo que... ¿Qué pasa si ejecuto esto con otro tipo de transacción? En este caso, perdón, otro nivel de aislamiento, read committed. Y aquí ya lo inserté, está pendiente el commit y el rollback, o el rollback, perdón. Y aquí. Y aquí esto se queda en espera. Si ven, dice running query. Porque no he confirmado la transacción y por eso se llama read committed, lecturas confirmadas. Puedo hacer un truco acá. Y voy a cambiar esto. Y cuando coloco este setting de no log, puedo hacer lecturas fantasmas o lecturas no confirmadas. Pero no es lo más recomendable, dependiendo del sistema. Si es algo que no implica dinero, o cálculos u operaciones de tipo monetario o algo de importancia que implique la vida de alguien, mejor no utilizarlo. Entonces acá yo dejo aquí la transacción corriendo y hasta que no ejecute el commit o el rollback, esto no se va a concluir. Muchas veces en la vida real dice que el motor de la base de datos está lenta, pero muchas veces es por esto, porque se está ejecutando un proceso de inserción de datos o actualización o borrado, y esto es masivo, y utilizan el begin tran y algo como el read committed como nivel de aislamiento, y deja todo el resto de transacciones encoladas, ¿verdad? Entonces ahí viene el tema de que dicen que la base de datos está lenta, pero realmente no, y es porque falta confirmar eso. Esta transacción lleva casi un minuto corriendo. Yo presiono acá para ejecutar el commit y automáticamente me libera lo que tengo acá. ¿Le puedo cambiar a serializable? Sí, también. Insertar el ID 4. Voy a poner otro más. ¿Verdad? Y aquí voy a ejecutar este. Y me dice que sí se completó exitosamente. Y aquí se queda esperando. Igual que el read committed. Si yo pruebo aquí no log, debería pasar lo mismo. Oh, sí lo dejo pasar. Pero me da lecturas sucias porque este setting para eso sirve, para truquear. Voy a hacer un truquito y saltarme el nivel de aislamiento, pero no es lo más conveniente. Entonces cuando hacemos que el commit, de igual forma se confirma la transacción y termina. No sé si tienen dudas. Todo bien, ingeniero. Los demás. Ahí vamos, Ahí vamos. ahí vamos. Okay.
Y vamos a probar el último. Aquí tengo que cambiarle algo a la base de datos. Este setting es. Y aquí. Que aquí lo voy a convertir a que acepte instantáneos o snapshot la base de datos. Entonces ya me permite insertar registros usando el nivel de aislamiento de snapshot. Voy a insertar algún otro más, un 5, y aquí lo tengo que cambiar también para que todo sea estándar. Aquí no he confirmado la transacción, entonces me debería sacar otra vez 4 registros. Y está. Y como yo les decía, este snapshot crea espacios en mi memoria para que no haya o no existan lecturas sucias o datos fantasmas o lecturas no repetibles. Entonces cuando yo confirmo acá el commit, y esto sí se pudo ejecutar y no hubo ningún problema, no se quedó en espera hasta que se confirmara, y aquí vuelvo y vemos eso. ¿Qué sucede si le cambiamos acá en lugar de un insert? Hacemos un update. Y digo acá, aquí set estado civil igual a si lo ejecuto de esta forma, esto se va a venir 2 veces. Entonces, si ejecuto estas 3 líneas, antes el registro 5 tenía aquí otro más. Y aquí ya cambió. Y aquí sigue otro más, ¿verdad? Porque aquí no se ha confirmado la transacción, pero sí me deja hacer lecturas sobre este registro que en teoría está siendo modificado, ¿verdad? Si yo confirmo lo que va a pasar es que cambia esto. ¿Sí quedó todo claro? Sigue. Ok, listo. Voy a guardar esto. Y nos vamos a salir. Ok, niveles de aislamiento, ahí los pueden revisar cuando comparta la presentación. Y preguntas y respuestas, si no las hay,